Tenemos una información de último minuto, estamos de regreso con ustedes. El Poder Judicial ordena suspender por 18 meses al comandante general de la policía, Víctor Sanabria, por el caso Policías Albañiles. La jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria para Casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Janet Lastra Ramírez, ha suspendido en el cargo por 18 meses al general Víctor Sanabria. El Ministerio Público había solicitado la suspensión del general, comandante general de la policía, por este caso de los policías albañiles, por el cual se le investiga por peculado y colusión agravada. Un reportaje del programa Panorama, el domingo 27 de abril, mostró imágenes de testigos protegidos de la policía con gorros y pasamontañas, quienes acusaban al actual comandante general de la policía en el caso penal conocido como policías albañiles. Información sobre la que seguramente tendremos una ampliación en cualquier momento. Aquí en RPP ya estamos tratando de contactar al comandante general, al general Sanabria, para conocer también sus descargos y su respuesta a esta decisión. Muy bien, recibimos ahora, como habíamos anunciado, al doctor César Cibo, presidente de la Asociación de Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, que se encuentra aquí por un evento particular, me parece, organizado, porque hemos tenido también por la mañana a otro representante, a otra exfiscal en guatemalteca, la fiscal general de Guatemala aquí. Bienvenido al programa, bienvenido al país. Muchísimas gracias. Cuéntenos, por favor, el motivo de su visita. Bien, bueno, nosotros formamos una organización de tipo mixta, o sea, hay abogados, jueces y fiscales. O sea, nuestra organización contempla los distintos espacios que se pueden tener en el mundo del derecho. Y en función de esto, que somos una organización que viene trabajando en derechos humanos específicamente, es decir, todos los integrantes tienen trayectoria en cada uno de sus países en cuestiones vinculadas a los derechos humanos, distintos aspectos, que van desde los delitos de lesa humanidad hasta cuestiones ambientales, por ejemplo. Hoy, en nuestra organización, tenemos representación en 22 países, con 2 países que son adherentes porque no forman parte de América Latina y el Caribe, que son Estados Unidos y Canadá, que justamente por lo que viene sucediendo en los últimos tiempos, sobre todo en Estados Unidos con los migrantes, entendimos que era necesario que también integraran la organización. Y en función de esto, dentro de los objetivos de nuestra asociación, uno de ellos es hacer misiones de observación para elevar distintos reportes a los organismos internacionales que nosotros entendemos que deben intervenir. Es decir, que ustedes van a emitir un informe tras su visita al Perú. Exactamente. Sí. ¿Y qué es lo que está observando? Porque usted me decía, me hace ruido. Bueno, yo estoy traduciendo su comentario cuando ingresaba al estudio, sí. Me decía, estaba un poco sorprendido por lo que había escuchado en el bloque anterior de algunos congresistas. Bien, bueno, estamos preocupados con muchas cuestiones. Digamos, lo que primero nos adelantó esta visita, nosotros teníamos pensado hacer una visita a Perú, una misión de observación, específicamente es esto, misión de observación. En las misiones de observación nosotros hacemos reporte para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, hacemos reporte también para los relatores específicos, por ejemplo, para la independencia de abogados, jueces y fiscales, para el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos y también, como somos parte, para el Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo. Y entonces, en función de esos reportes, nosotros, una de las tareas es visibilizar las cosas que preocupan. Y la preocupación que nos adelantó el viaje fue específicamente la ley de amnistía. Ley de amnistía. Eso fue, digamos, que un disparador, es decir, hay que ir... Para militares, para policías, sí. Para rondas campesinas que participaron durante los años de la violencia entre 1980 y 2000 en la lucha contra subversiva. Exacto. Por presuntar. Contrariando disposiciones de la Corte Interamericana. Y ahí aparece el segundo factor, que es esta alocada idea de decir vamos a salir del sistema regional de derechos humanos, que digamos es el sistema que permite, entre otras cosas, el ejercicio de la tolerancia y los estándares mínimos de democracia, Estado de Derecho y vida en libertad en la sociedad latinoamericana. O sea que ustedes piensen que en el mundo hay 3 sistemas regionales de derechos humanos, el africano, el europeo y el americano. 3. Y digamos que es justamente lo que permite marcar qué cosas son las que
mínimamente deben garantizarse, ¿no? Europa ha progresado, no solo con el sistema del Tribunal Europeo y todo el sistema regional de derechos humanos, sino que también ha establecido para cada país que se quería incorporar, sobre todo cuando empezaron a incorporar los países del este, la necesidad de manejarse dentro de las pautas mínimas de vida en democracia. Y eso significa policías con determinadas conductas, con determinadas evaluaciones sobre su educación, su actuación, ¿sí?, el uso letal de la fuerza y el uso de la violencia en general. Digamos que esto ya marca una pauta, es decir, hay preocupaciones sobre las fuerzas de seguridad, sobre el uso de las fuerzas de seguridad, y después, por supuesto, empiezan a aparecer otros factores que también escuchaba con cierta preocupación, como por ejemplo la vida de los reclusos. Digamos, hay convenciones internacionales sobre los derechos de los reclusos, las reglas de Mandela, reconocidas mundialmente como tal, que son también dentro de la vida en democracia estándares mínimos que no pueden quedar por debajo. Uno de los argumentos a favor, digamos, de esta corriente que impulsa la salida del sistema interamericano señala que la Corte se adelantó en el tema de la ley de amnistía. ¿Por qué? Porque actualmente los jueces tienen una facultad, la del control difuso, por la cual o aplican o no aplican la ley, aun cuando haya sido promulgada. ¿Por qué? Porque colocan a la Constitución, que respeta los tratados suscritos por el Estado peruano, por encima de cualquier otra norma, y por lo tanto los jueces tienen la independencia para ello. Es más, representantes de las víctimas de esa violencia y quienes defienden o sienten que no se ha hecho justicia por los derechos humanos violados durante la lucha contra el terrorismo, le han pedido incluso a la Fiscalía que se abstenga de presentar una demanda competencial o una demanda por inconstitucionalidad al tribunal. ¿Por qué? Porque si el Tribunal Constitucional finalmente decide que la norma es constitucional, entonces esto ya obligaría a los jueces a aplicarla. Pero mientras esto queda en libertad, en el espacio de los jueces, por lo menos ya en 2 casos, han decidido que no, y no la han aplicado a pesar de las solicitudes hechas. La Corte se adelantó cuando hizo un llamado a los jueces, cuando exhortó, cuando no se había reparado en que existía esta posibilidad también de la independencia de un poder judicial. No, digamos que no es que ni que se está adelantando ni que sea una intromisión indebida. La Corte ya lo dijo en La Cantuta y Barrios Altos. Digamos que hay precedentes en los que han sido precedentes para toda Latinoamérica. Digamos, en la propia Argentina, en mi caso que soy argentino, nosotros utilizamos esos precedentes para terminar con las leyes de impunidad que existían en Argentina. Entonces, lo que hace el sistema interamericano es decir, esto ya está resuelto. Y esto está resuelto en el mundo. ¿Por qué? Porque los delitos de lesa humanidad, todos los delitos que sean delitos contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y el delito de agresión, esos delitos no son amnistiables. No es posible, no es suficiente que un país diga, yo ejerzo mi soberanía y voy a entender esto. El otro argumento es, pero caramba, se viola también los derechos humanos cuando se somete a una persona a una investigación eterna, de varias décadas, digamos. No, claro. Justamente es un... Eso no es justicia. Claro, ¿no? es un discurso maniqueo, porque digamos que ahí lo que sucede es que normalmente todos los delitos contra la humanidad, estos grandes delitos, garantía de impunidad, quien lo realiza sabe que tiene todo el poder. Digamos que cuando empieza esto, 1945, ¿no?, después del nazismo y todo lo que había hecho el nazismo, lo que se marca es justamente esto es intolerable para la humanidad. Pero ¿qué hacen después las dictaduras, por ejemplo, en América Latina? Que todo lo que van haciendo lo hacen bajo esta garantía de impunidad, clandestinidad, desaparición de personas, es decir, cada paso que van dando lo tratan de sostener en el tiempo. Es no solo la garantía de impunidad de acuerdo a la forma en la que actúan, sino que en los tiempos posteriores marcan
que estamos presentes, cuídense, que podemos volver en cualquier momento. Y entonces eso hace que se sostenga en el tiempo y que las investigaciones se puedan hacer 30, 40 años después. Ustedes piensen que en la ex Yugoslavia tardaron 20 años para poder hacer los juzgamientos. En Ruanda, 20, 25 años. Es decir, Congo. lo que se reclama aquí en el Perú como un exceso de tiempo es algo que ocurre usualmente cuando se presenta este tipo de delitos. Claro, porque es, digamos, cuando las sociedades tienen la madurez suficiente y las víctimas sienten que el sistema le puede dar respuesta. Cuando estás muy cerca de las graves violaciones a los derechos humanos, los perpetradores siguen teniendo poder y las víctimas siguen teniendo temor. Este es el problema. Es decir, si vos tenés una persona que la torturaron, que la secuestraron, la tuvieron secuestrada en cautiverio, que ejecutaron a compañeros junto a ellos, que desaparecieron sus cuerpos, y a los 5 días o a los 10 días que ese gobierno se va, quieren hacer una causa penal, esa víctima no se puede sentir segura porque está, digamos, el dolor presente, pero sobre todo lo que está es el miedo presente. Entonces esto habitualmente se desplaza en el tiempo. Lo de Nuremberg 1945 fue algo muy particular, pero fueron los jerarcas y los 12 juicios posteriores. Pero para poder investigar a todos los que fueron jefes, los que estuvieron en los campos de concentración, los guardias de los muros, etc. Para todo eso se tardó mucho tiempo, 10, 15, 20 años, que es cuando las víctimas confían en un sistema de justicia que no venga cooptado por lo anterior. Y acá vamos al tema de la justicia, si me permites, Sí. que es una cosa que es muy interesante ver. Konrad Adenauer, el padre de la democracia en Alemania, tuvo una justicia que el 75% de sus integrantes eran nazis. 75 afiliados al partido nazi. ¿Por qué? Porque la justicia no para. La justicia funciona día a día. Porque hay delitos, hay cuestiones. Todos los días suceden cosas. Cuestiones de familia. Entonces, como la justicia no puede parar, la justicia es muy difícil de renovar completa. Es decir, una justicia que está en una dictadura, al otro día no podés echar a todos los jueces, porque no podés paralizar la justicia. Y entonces, mientras vas depurando, ¿sí?, muchos de esos jueces, muchos de esos fiscales y muchísimos de los funcionarios intermedios formaban parte o acompañaban ese pensamiento. Por lo tanto, para las víctimas también es un problema y la propia justicia va muy despacio porque no está muy convencida de investigar a los que hace poco eran parte de su propia idea, de su propia ideología, de su propia línea de pensamiento. Entonces, un juez nazi, Eso me lleva ¿cómo iba a investigar? a aprovechar su presencia y los pocos minutos que tenemos para preguntarle cómo sería un modelo, digamos, que se pueda proponer para reformar el sistema de justicia en un país como el Perú. Porque hoy se habla de que el sistema está mal, ¿no? Que hay un problema de corrupción en la policía, hay un problema también similar, polarización o politización en el caso de fiscales, falta de confianza al margen de la falta de recursos y de preparación idónea, lo mismo que en el Poder Judicial. Entonces se habla de grandes reformas, pero las grandes reformas también suponen grandes riesgos. Y como usted acaba de decir, la justicia no puede parar. ¿Cómo hacer una transformación realmente positiva manteniendo el funcionamiento de los estamentos que están a cargo de la administración? Sí, creo que el problema principal es el durante. O sea, cuando se decide hacer una ¿Y transformación... quiénes deben participar en esa transformación? Claro, es que hay que llamar a todos los actores, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil tienen que tomar participación. Esos defensores de derechos humanos que mencionaban casi con desprecio son la principal garantía. Y entonces hay que escuchar a la sociedad civil, hay que escuchar las distintas complejidades que tiene la sociedad civil. Sobre todo, tomemos Perú, que tiene campesinos, que tiene indígenas, que tienen su propio sistema de justicia popular. Las rondas campesinas es un muy buen ejemplo de justicia popular, ejemplo que lo hemos trabajado en otras partes del mundo. Yo trabajé 3 años en Sudáfrica justamente con justicia popular y tomábamos también las rondas campesinas, ¿no? Y entonces me parece que hay que buscar el mejor sistema. Nosotros desde nuestra organización estamos viendo que los problemas de la justicia se repiten en casi todos los países. O sea que hay
en algunos países una cooptación por completo de la administración de justicia, en donde... Las tendencias autoritarias parecen siempre tentadas, Sí. una vez que consiguen, ¿no? Sí, Se convierte en una suerte de botín, lo que falta por conquistar esa Sí. justicia. Si se conquista la justicia, se tiene todo. Exacto. Quedará la prensa, nada más. Ahí y será lo que también se le siga. ataca. Así es. Digamos que la tendencia justamente hoy nuevamente de las democracias en crisis en América Latina es cooptar la administración de justicia y silenciar al periodismo. Y si tenés esos dos factores no quedan garantías para la sociedad. Entonces, vos me preguntabas cómo se puede hacer una reforma. Yo creo que básicamente, y yo creo que este es el problema que te decía, Claro, que tenga que es el legitimidad. durante. Es decir, bueno, primero tenemos que ver cómo se encara esa reforma. Nosotros tiene que ver con el ingreso, cómo se ingresa al Poder Judicial y cómo se remueve a los magistrados. Porque le tenés que asegurar independencia, pero también le tenés que asegurar honestidad, probidad y cercanía con la población. Un juez no puede estar encastillado y lo que termina sucediendo también en casi todo el territorio de América Latina y el Caribe, lo que termina sucediendo es que el Poder Judicial se encastilla y se aleja de la gente. Y entonces eso es un problema que también hay que resolver. Entonces, en el ingreso es un inconveniente, pero es algo que hay que tratar, y también la educación de esos jueces, que tienen que ver con qué jueces buscamos, qué perfil de jueces se necesitan, cómo pueden entender determinadas cuestiones. Hay una propuesta para tener una academia, digamos, de jueces. Sí. Que a partir de, y que de esa institución salgan los jueces. ¿Es una buena alternativa? Ha fracasado bastante eso. En todos los países que lo han tenido, termina fracasando porque ya empiezan encastillados desde lo previo, en que terminan sintiendo que son parte de una élite y que son distintos a los demás. No parece lo mejor. Sí, educación permanente, sí, cercanía, pero hay sistemas que son más perfectibles, más, yo diría, más cercanos a lo que uno puede aspirar. Entre otras cosas, la capacitación permanente, pero no con una escuela de la magistratura, sino trabajando con las universidades, porque la cercanía que tienen las universidades, extensión territorial, posibilidad de identificar las problemáticas locales, ¿no? Las universidades tienen mucha cercanía y mucha inserción en las problemáticas locales. Y entonces, si lo dejas en una academia, esa academia termina, vamos a suponer, en Perú, centrada en Lima. Y si lo haces de la otra manera, tenés todas las universidades de todo el territorio, con profesores de todo el territorio, que viven cotidianamente con esa comunidad. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Cibo, por estar favor. con nosotros. Gracias. Ha sido un placer conversar y entender algunos temas que se pueden recoger para mejorar nuestra performance en cuanto al sistema de justicia se refiere. Y gracias a ustedes también por acompañarnos esta semana. Nosotros regresamos el lunes, por supuesto. Disfruten ustedes el sábado y el domingo nos reencontramos en Prueba de Fuego.